negativas varía según la raza, entonces vamos a ver que en europeas blancas es del 15%, similar en África que es del 3 al 15%, en Sudamérica es un poquito, puede llegar a ser un poquito más alto, entre el 1,5 y el 18%, y la prevalencia más baja es en mujeres en China y Japón, que es del 0,5%. Específicamente en Colombia se ha descrito que hay una prevalencia de mujeres RH negativas de 8,8% y cuando nos fijamos en el desenlace que estamos tratando de evitar, que es la enfermedad hemolítica, vemos que la prevalencia para 2023 es baja en el mundo de 0,0447%. Ya vimos que el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno no es el más comúnmente encontrado durante el embarazo y es la principal causa de la enfermedad hemolítica y por eso el uso de la inmunoglobulina anti-D ha sido fundamental a la hora de prevenir o de disminuir la prevalencia de la isoinmunización, precisamente porque ese es el principal antígeno. Entonces vemos que en Canadá la prevalencia antes del uso de inmunoglobulina era de 7,2% y esto bajó a 0,07% cuando se empezó a implementar el uso profiláctico de inmunoglobulina de manera antenatal y postnatal. Entonces es algo que realmente impacta en el manejo de las pacientes. Ahora vamos a adentrarnos en qué vamos a hacer cuando nos estamos enfrentando a este tipo de pacientes y lo vamos a dividir en tres escenarios. El primer escenario es la paciente que está en riesgo de inmunización pero todavía no está inmunizada y está en riesgo es porque es RH negativo. El segundo escenario va a ser esa paciente que ya está inmunizada pero que todavía no hay evidencia de que el bebé tenga anemia fetal. Y el tercer escenario va a ser esa paciente que ya tiene evidencia de anemia fetal, es decir, de una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Entonces, empezando por el primer escenario, hay que empezar por el principio y el principio es identificar esas pacientes que están en riesgo. ¿Y cómo las vamos a identificar? La idea es que en el primer contacto con los servicios de salud, es decir, cuando la paciente ingrese a su control prenatal, tengamos la determinación de su estado RH, es decir, a esas pacientes hay que hacerles una hemoclasificación. Idealmente en el periodo preconcepcional, pero todos sabemos que en nuestro medio es muy difícil que las pacientes hagan consulta preconcepcional. Entonces, si no es un embarazo planeado, la idea es que sean el primer control prenatal, idealmente antes de la semana 8. Si la paciente o la hemoclasificación nos dice que el RH es positivo, pues continuamos el control prenatal de rutina. La paciente no se va a inmunizar, pues porque ya vimos que por fisiopatología, pues no se va a inmunizar. Si si la paciente es RH negativo, esa es la paciente que nosotros identificamos como en riesgo para isoinmunizarse o con incompatibilidad de RH o una posible pues incompatibilidad. En esa paciente que es RH negativo, lo que vamos a hacer o el paso siguiente sería solicitarle un CUMS indirecto cuantitativo. La idea, además de solicitarle el CUMS, es indagar posibles eventos sensibilizantes. No sé, señora, a usted le han puesto transfusiones, le han puesto sangre. Señora, ¿a usted le han trasplantado algún órgano? Señora, usted, este es su primer embarazo, es su segundo embarazo, ¿cómo le fue en el embarazo pasado? Y también si hay esos posibles eventos sensibilizantes, indagar si la paciente tuvo aplicación o no de la inmunoglobulina en ese momento. Según el CUMS indirecto, entonces vamos a clasificarla. Si es un CUMS indirecto que está positivo, sin importar el número de títulos o las diluciones, vamos a considerar esa paciente positiva como una paciente inmunizada y ese sería el escenario 2 que ya vamos a hablar de él. Y si el CUMS indirecto es negativo, la idea es que esa paciente sigue en riesgo y hay que hacerle seguimiento, pero todavía no está inmunizada. Según la guía colombiana, el seguimiento va a ser trimestral, pero vamos a ver que eso puede variar según las guías. Entonces, para el seguimiento de estos pacientes, vamos a ver que cada guía dice algo diferente. En general, la americana, la canadiense y la del Royal College son muy similares. La que difiere un poquito es la guía colombiana. Entonces, la guía americana nos dice que la idea es que a estos pacientes tenemos que determinar su estado de anticuerpos RH para el antígeno D entre al ingreso y entre la semana 24 y 28 en caso de que el papá sea RH positivo, es decir, si estamos seguras de que el papá del bebé es el papá del bebé y es RH negativo, no tendría necesidad de hacerle ese seguimiento porque ese bebé, como el RH es de herencia mendeliana, pues si el papá es negativo, no tendría cómo salir un bebé positivo. Entonces eso nos dice la guía de la COC.
Para la sociedad canadiense, ellos nos dicen que la idea es que antes de la inmunización con anti-D, con la inmunoglobulina, nosotros hagamos el screening el estado de anticuerpos que tiene la paciente, pero que eso no debe retrasar la aplicación de la inmunoglobulina. Entonces, en Canadá también nos dicen al momento de ingresar al control prenatal y antes del tratamiento con inmunoglobulina. Y el Royal College nos dice también que en el momento de ingresar el control prenatal, es decir, at booking, y a la semana 28 antes de que sea pues como la indicación para la inmunoglobulina. En cambio, la guía colombiana, que es una guía de 2024, que es la que nos rige a nosotros, nos dice que estos pacientes que son RH negativas, que no están sensibilizadas, deben tener un CUMS indirecto cuantitativo de manera trimestral. Entonces, por eso en el algoritmo pasado vemos que puse que un control trimestral, porque eso es lo que dice la guía, pues que nos recomienda nuestro medio. ¿Y qué medidas preventivas tenemos nosotros? Porque ya sabemos que nuestro principal objetivo es prevenir. ¿Qué medidas preventivas disponemos? Y ya la he mencionado mucho. Tenemos la inmunoglobulina anti-D, que la inmunoglobulina anti-D lo que hacen es coger plasma humano de muchos pacientes que tienen títulos altos de anticuerpos contra el antígeno D y eso lo vuelven un producto policlonal. Y ese producto policlonal tiene el objetivo de lograr una supresión inmune que es mediada por anticuerpos. Esa supresión inmune mediada por anticuerpos no se entiende muy bien cómo funciona, pero hay tres hipótesis. La primera hipótesis es que hay una eliminación antigénica rápida. ¿Qué es eso? Porque la inmunoglobulina anti-D literalmente son anticuerpos IgG contra el antígeno D. Entonces, la eliminación antigénica rápida lo que nos habla es que esos IgG se van a ir a unir a al antígeno de los eritrocitos fetales y ese complejo va a ser identificado por las células fagocíticas de la madre, esto es dentro de la circulación de la madre, lo que causa que haya una fagocitosis acelerada. Entonces esa fagocitosis acelerada impide que el sistema inmune empiece con todo ese proceso de producción de anticuerpos propio. Entonces esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es la inactivación de linfocitos B, que lo que nos dice esta hipótesis es que ese IgG de la inmunoglobulina se va y se pega a los linfocitos B. Y a su vez los linfocitos B se van y se pegan al antígeno D de los eritrocitos fetales que están en la circulación materna. La primera señal del IgG es una señal inhibitoria y la segunda señal del antígeno D es una señal activadora, que en estos casos predomina la señal inhibitoria del IgG y esto causa apoptosis de los linfocitos B. Entonces, si no hay linfocitos B, pues no tenemos quien genere esos anticuerpos y pues no se generaría pues toda la cascada que ya hablamos. Y por último tenemos la hipótesis del estorbo, que en inglés es hindrance, que lo que nos dice esta hipótesis es muy básica, nos dice que los anticuerpos IgG de la inmunoglobulina se unen al antígeno de los eritrocitos fetales y esto hace que los linfocitos B no los reconozcan. Y si no los reconocen, pues no los reconocen como extranjeros y no empiezan pues como todo el proceso de producción de anticuerpos. No se sabe muy bien cuál de las tres hipótesis es la correcta, pero más o menos así es como se piensa que funciona la inmunoglobulina anti-D. Importante también aclarar que en general se cree que 300 microgramos de la molécula pues neutraliza 30 mililitros de sangre fetal con el antígeno D. Entonces también importante saber esto. ¿En qué momento entonces está indicado nosotros administrar la inmunoglobulina anti-D? Y básicamente son tres momentos en los que los vamos a poner. Recordemos que es una medida preventiva, entonces si la paciente ya está inmunizada, ya no tiene sentido ponerle la inmunoglobulina porque pues ya no va a hacer su función porque ya la paciente pues generó anticuerpos. Entonces es una medida preventiva. El primer escenario es cuando la paciente tiene un evento sensibilizante, que ya hablamos un poquito de los eventos sensibilizantes. En este caso, la guía colombiana nos recomienda la aplicación de la inmunoglobulina en las primeras 72 horas luego del evento. Nos dice que tenemos un máximo de 4 semanas después del evento para ponerlo, pero idealmente en las primeras 72 horas y que la dosis son 300 microgramos. Esta es la listica pues de lo que se considera un evento sensibilizante para la guía colombiana. La única que tiene una estrellita es el aborto inducido o espontáneo antes de las 10 semanas. Y le pongo una estrellita porque
para ese escenario en específico hay controversia respecto al uso o no de inmunoglobulina anti-D. No hay mucha literatura al respecto porque, por un lado, se ha visto que los eritrocitos fetales expresan antígeno D tan temprano como la semana 7, pero ya vimos que en el primer trimestre es muy poco probable que haya sangrado materno, feto materno y por ende que haya inmunización. Entonces, muchas guías dicen, es muy poco probable, entonces, ¿para quién lo vamos a poner? ¿Para qué vamos a exponer a la madre a algo policlonal, a algo que es de plasma humano? Entonces no lo ponen. Hay otras guías que sí lo ponen, que sí lo recomiendan. La guía colombiana lo pone como un evento sensibilizante, entonces en nuestro medio se recomendaría la aplicación, así sea un aborto antes de las 10 semanas. El segundo evento es la profilaxis antenatal, que la profilaxis antenatal, el objetivo que tiene es neutralizar esos sangrados fetomaternos espontáneos, es decir, que no los podemos identificar porque no tuvieron un evento sensibilizante, sino que simplemente se dieron. Y la recomendación es aplicarla entre la semana 28 y la semana 32 y la dosis es la misma. Para la guía colombiana, 300 microgramos. Hay otras guías como la canadiense que nos dice que también usted puede aplicar dosis separadas, primero una dosis y después la otra mitad, pero para la guía colombiana son 300 microgramos una vez y ya. Y la última profilaxis o el último escenario sería la profilaxis posparto, que se recomienda la aplicación de inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas luego de un parto, si el recién nacido es RH positivo, porque ya sabemos que un recién nacido que tiene RH negativo no tiene antígeno D, entonces no tiene cómo sensibilizar a la paciente por ese lado. Entonces, si el bebé tiene una hemoclasificación positiva, pues vamos a aplicarle a la mamá la inmunoglobulina anti-D. Una cosa importante que hacer la aclaración acá es que si la mamá tuvo tubectomía o si la mamá por X o Y motivo terminó en una histerectomía, la idea es que usted también le aplique la inmunoglobulina anti-D. Y uno se pregunta, pues, ¿para qué? Si no va a tener más hijos, entonces pues no vamos a tener más enfermedad hemolítica del feto. Para la tubectomía principalmente porque ellas, uno ha visto que se pueden arrepentir y hacerse una recanalización y después quedan en embarazo, entonces pensando en ese escenario. Y segundo, también pensando en que de pronto uno nunca sabe que la paciente más adelante en su vida requiere un trasplante. Y si nosotros no le pusimos la inmunoglobulina anti-D y ella se hizo inmunizó, pues puede ser más difícil después para ella encontrar un donante para su trasplante. Entonces es más pensando en eso, aunque es menos probable, pero esa es la recomendación. Y la dosis también en el posparto van a ser 300 microgramos, ya sea el parto vaginal o ya sea cesárea o ya sean uno o dos fetos, la dosis es la misma, 300 microgramos. Y uno se pregunta, si el feto que es RH negativo no va a tener cómo inmunizar a la mamá, si nosotros estuviéramos seguros que que el feto es negativo, pues súper bueno porque ya sabemos que no tenemos que ponerle la inmunoglobulina. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de la hemoclasificación paterna y de la hemoclasificación fetal. Entonces, la hemoclasificación paterna, pues la teoría detrás de ella es que si el papá es RH negativo, pues no hay probabilidad de que el feto sea RH positivo, por lo que les decía que es de herencia mendeliana. Entonces, podría ser útil hacer la hemoclasificación del papá para guiar pues como el manejo. Y la guía colombiana incluso lo recomienda, que en una paciente que sea RH negativo hay que determinar el RH del padre y esto idealmente antes de las 28 semanas para guiar el manejo. Sin embargo, a pesar de esto, la guía colombiana igual dice que a todas les ponemos inmunoglobulina, entonces pues por ese lado pues digamos que no se hace mucho pues lo de la hemoclasificación del padre, sobre todo porque hay veces o el papá no está respondiendo por el bebé o no está seguro que es el papá, en fin, por muchas razones. Y por otro lado tenemos la hemoclasificación fetal, que sería súper bueno que uno pudiera saber antes del embarazo, antes del parto, perdón, si el bebé es RH negativo y así uno se evita exponer a la paciente a la inmunoglobulina anti-D. Y esto se podría hacer mediante un DNA fetal libre en sangre materna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál entonces es lo mejor? ¿Hacer una profilaxis rutinaria o hacer una profilaxis guiada? Para eso les traigo entonces este estudio, que es un análisis de costo-efectividad que llevaron a cabo en Canadá en 2013, que lo que querían era determinar la estrategia más costo-efectiva para prevenir la inmunización para el factor RH durante la gestación. Lo que hicieron fue simular una población de 10.000 pacientes que eran RH negativas y consideraron cuatro modelos de análisis. El primer escenario era que la profilaxis fuera sistemática. El segundo, que se hiciera genotipificación del feto en sangre materna.
El tercero, que se determinara el RH del padre, y el cuarto era que se determinara el RH del padre y se hiciera genotipificación fetal. ¿Qué fue lo que encontraron? Que los cuatro escenarios tuvieron una buena efectividad para la prevención de la inmunización, pero los escenarios menos costosos fueron la profilaxis sistemática y la detección de la hemoclasificación paterna. Esto tanto para el primer embarazo como para el segundo. Es decir, que en este estudio se dieron cuenta que la genotipificación fetal, a pesar de que era efectiva, era más costosa que las otras estrategias que eran similarmente efectivas a ella. Y para que la genotipificación fetal fuera una estrategia costo efectiva, esta prueba, es decir, el DNA fetal en sangre materna, debía ser menos costosa que $140. Y si nosotros vemos hoy en día, esa prueba en nuestro medio está más o menos alrededor de $600. Entonces no está ni cerca de ser costo efectiva. Entonces, por esa razón, en la mayoría de los medios no se recomienda hacer DNA libre en sangre materna porque a pesar de que es efectivo, pues no es costo efectivo. Entonces, por eso la recomendación sigue siendo en la mayoría de las guías la profilaxis rutinaria. Entonces, ese era el escenario de la paciente que está en riesgo. Vamos a pasar al escenario de la paciente que está isoinmunizada, pero que el bebé todavía no tiene anemia. Y sabemos que está esa paciente isoinmunizada porque el COMS indirecto salió positivo sin importar los títulos. Pero es importante cuando el COMS indirecto sale positivo que miremos bien si la paciente en el mes anterior se aplicó la inmunoglobulina anti-D, porque puede salir positivo en ese mes después de esa aplicación, para tenerlo en cuenta y que no se les olvide, porque eso lo puede confundir a uno. Entonces, cuando la paciente sale inmunizada, el tratamiento va a depender de las diluciones de los títulos que tengamos. Entonces, si tenemos unos títulos por debajo de 1 en 16, son títulos que no son críticos y la idea es que ese tratamiento va a ser, por un lado, diferente a los pacientes que tienen títulos críticos, que son 1 en 16 en adelante, ¿cierto? Entonces, si los títulos no son críticos, pero la paciente en un embarazo previo tuvo sospecha de que el bebé tuviera enfermedad hemolítica del recién nacido, se tratan como títulos críticos. Si no, se trata con un seguimiento mensual con CUMS indirecto hasta la semana 24 a 28. Luego se hace cada 2 semanas y la idea es hacer eso hasta que nazca el bebé o hasta que los títulos se conviertan en críticos. Y los pacientes que tienen títulos críticos tienen un alto riesgo de tener anemia fetal y por eso el seguimiento se va a realizar con Doppler de arteria cerebral media, específicamente evaluando la velocidad sistólica pico que se puede evaluar a partir de la semana 16 a 18. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. El Doppler de arteria cerebral media, entonces lo usamos como un test de tamizaje para la detección de anemia fetal, porque esto predice la anemia moderada severa con una sensibilidad cercana al 100%, o sea, muy buena, y una tasa de falsos positivos de 12%. Es importante hacer la aclaración acá que dice anemia moderada a severa. No es buena prediciendo anemia leve, porque las velocidades sistólicas pico no cambian con la anemia leve, como si lo hacen con la anemia moderada severa. Y también hay que tener en cuenta que esa sensibilidad tan buena del 100% disminuye a la semana 35 a 36. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que disminuye la hemoglobina fetal, eso va a aumentar la velocidad sistólica pico en la arteria cerebral media del bebé. Que es importante tener en cuenta que fisiológicamente esa velocidad aumenta con la edad gestacional. Entonces, por eso ustedes ven que a pesar de que la velocidad se reporta en centímetros por segundo, ustedes no van a interpretar los resultados en centímetros por segundo, sino que se van a interpretar en múltiplos de la media, precisamente porque eso corrige este aumento en la velocidad según la edad gestacional. Entonces, en esta gráfica lo vemos, esta es la gestacional, esta es la velocidad, esta línea continua es lo normal, o la media, perdón, a medida que va aumentando la edad gestacional, va aumentando la velocidad de la cerebral media y esta línea punteada son 1.5 múltiplos de la media, que es el umbral para decir que el bebé tiene anemia moderada severa. Entonces, si lo vemos, los circulitos blancos son los bebés que no tienen anemia o tienen anemia leve, que casi que todos están por debajo de ese 1.5 múltiplos de la media. Los triángulos son los bebés que tienen anemia moderada severa, que
todos están por encima de ese 1.5 múltiplos de la media, y los sólidos o los punticos negritos son los bebés que tuvieron hidrops, que también vemos que todos están por encima de ese 1.5 múltiplos de la media. Entonces, es una herramienta que realmente refleja el estado pues de la anemia del bebé. ¿Cómo vamos entonces a medirla? Realmente la técnica es exactamente igual a cómo se mide la arteria cerebral media cuando estamos buscando el índice de pulsatividad, por ejemplo, en un restringido. ¿Qué es lo que pasa? Que usted ahí ya no se va a fijar en el índice de pulsatividad, sino que se va a fijar en el pico sistólico, en la velocidad de sistólica, en el pico de velocidad sistólica, perdón, que es esto de acá. O sea, este punto de acá es el pico de velocidad sistólica, que por ejemplo en este Doppler estaría alrededor de 60 centímetros por segundo. Pero eso igual a usted se le da, así como a usted le dice ACM y P, o sea, índice de pulsatilidad, ahí más abajito dice ACM PS, que es el pico sistólico. Entonces, con esa información que le da el Doppler, usted va a ir a una calculadora, ya sea la de medicina fetal o la de Barcelona o la de Perinatology, y usted le pone la edad gestacional. Esto es pues un ejemplo con datos X. Le pone la edad gestacional, le pone el valor de pico sistólico, y eso le va a dar los múltiplos de la media. Incluso le dice pues que cómo se clasifica, pero lo importante son los múltiplos de la media. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos múltiplos de la media es la periodicidad en la que usted va a hacer el Doppler de arteria cerebral media. Y también recordemos que si eso le sale por encima de 1.5, pues usted dice es alta la probabilidad de que este bebé tenga anemia fetal. Entonces, si el múltiplo de la media está por debajo de 1, usted le puede hacer el Doppler cada 2 semanas. Si está entre 1 y 1.29, usted se lo puede hacer cada semana. Si está entre 1.29 y 1.49, vemos que ahí está prácticamente en el límite del diagnóstico de anemia fetal. Entonces, por eso usted se lo va a repetir 2 veces por semana. Y si ya los múltiplos de la media están por encima o iguales a 1.5, vamos a decir que ese bebé tiene una alta probabilidad de tener una anemia fetal. Y esto ya entonces pasaríamos al tercer escenario, que sería ya la paciente que está no solo inmunizada, sino que ya tiene enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, cuando usted tiene un Doppler de arteria cerebral media que tiene un múltiplo de la media mayor a 1.5, el paso siguiente sería realizar una cordocentesis. La idea de la cordocentesis es evaluar la hemoglobina, el hematocrito, e incluso usted puede pedirle, por ejemplo, bilirrubinas para evaluar el grado de hemólisis que tiene el bebé. Esta cordocentesis es el patrón de oro para el diagnóstico de anemia fetal, específicamente el hematocrito. Entonces, que pues sabemos que esto es una herramienta que es invasiva y puede tener unos riesgos. ¿Qué riesgos puede tener? Puede desarrollar actividad uterina y sangrado, pueden tener bradicardia fetal, pueden tener pérdida fetal, o sea, una muerte fetal intrauterina, puede causar dolor, puede causar infecciones, rupturas o abrupcios de placenta. Con los resultados del hematocrito, entonces usted va a guiar el tratamiento. Si el hematocrito sale por encima del 30%, esa paciente no tiene indicación de transfusión. La idea es que usted repita la cordocentesis en 1 a 2 semanas y reevalúe el escenario. Si en esa repetición o de entrada el hematocrito está igual o por debajo del 30%, usted ahí ya tiene la indicación de hacer una transfusión fetal intrauterina. Que esa transfusión fetal intrauterina es el tratamiento de elección para la anemia fetal severa y va a depender de las semanas que tenga el feto. Entonces, entre la semana 24 y 35, usted puede hacer una transfusión intravascular, que la meta es alcanzar un hematocrito del 40 al 50%. Entonces, ¿usted cómo va a calcular el volumen que le tiene que transfundir? Usted ya sabe la meta, sabe el hematocrito del paciente, usted más o menos calcula cuánto le tiene que aumentar, y eso le da un coeficiente de transfusión. Ese coeficiente de transfusión usted lo va a multiplicar por el peso fetal estimado, y eso le va a dar el volumen que usted tiene que transfundirle a ese feto. Es diferente en los fetos entre 18 y 24 semanas, pues estos fetos tienen 10 veces más riesgo de pérdida fetal con la transfusión intravascular. Entonces a ustedes los fetos no les va a dar una transfusión intravascular, sino que les va a hacer una transfusión intraperitoneal. La meta en ellos es que el hematocrito aumente máximo 25% de su valor previo, no que llegue a las metas de entrada. Y el volumen usted lo va a calcular restándole la edad gestacional a 20 y multiplicándolo por 10. Como ellos entonces no vamos a alcanzar el hematocrito meta de entrada, usted a las 48 horas de la primera transfusión le puede hacer una segunda para tratar de llevarlo a valores normales, y
le puede hacer incluso una tercera a los 7 a 10 días, porque eso se demora más o menos la sangre en absorberse en cavidad peritoneal. Importante entonces aclararles que luego de esa primera transfusión, las probabilidades de que ese feto requiera una segunda transfusión, es decir, un procedimiento de forma seriada, son más altas. Y en el contexto de anemia fetal por isoinmunización, es decir, cuando hay hemólisis por esos anticuerpos maternos, la hemoglobina disminuye alrededor de 0,4 gramos al día y el hematocrito 1% al día. Entonces van a seguir disminuyendo, por eso puede que necesite una segunda transfusión. La pregunta entonces es en qué momento la considero. El seguimiento de esas pacientes que ya tuvieron una primera transfusión va a ser con el mismo Doppler de arteria cerebral media, pero ya semanal. Y ya el umbral no va a ser 1,5, sino que el umbral va a ser 1,69. Si usted en su Doppler de arteria cerebral media le sale en los múltiplos de la media en 1,69, usted le va a dar una segunda transfusión a ese bebé. Otra cosa importante y que es una pregunta que a uno le surge cuando está leyendo este tema es en qué momento a esa paciente la vamos a desembarazar, cómo va a ser el manejo del parto. De una les adelanto que la vía del parto, eso va a depender de indicaciones obstétricas, pero el momento del parto sí es una pregunta grande, porque realmente no hay datos que sean de alta calidad en la literatura que nos digan, sí, a esta semana es cuando hay que desembarazarlos. Realmente no hay algo que lo respalde. ¿Qué nos dice la guía colombiana? Que la idea es que usted trate de prolongar el embarazo hasta que el feto tenga la maduración fetal, es decir, hasta que el bebé pues esté a término, tratando pues de aumentar la sobrevida perinatal. Y ellos nos dan tres escenarios para tres recomendaciones diferentes. Entonces, esas mujeres con RH negativo, que tienen una pareja RH positivo y que está inmunizada, pero los títulos no son críticos, la idea es que sea a la semana 38. Esa paciente que está inmunizada tiene títulos críticos, pero los múltiplos de la media están por debajo de 1,5, es decir, el bebé no tiene anemia. La idea es que podemos llegar hasta la semana 37 o incluso la 38. Y esa paciente que necesita transfusiones fetales intrauterinas va a variar dependiendo de la condición de la paciente. Puede ser entre la semana 34 o la semana 37, teniendo en cuenta que a esa paciente hay que darle maduración fetal. ¿Qué nos dicen las otras guías? Las guías americanas nos dicen que si la paciente tiene títulos críticos, pero el bebé no tiene anemia, semana 37 o 38 concuerda con la guía colombiana. Pero si el bebé tiene requerimientos de múltiples procedimientos invasivos, es decir, cordocentesis o transfusiones, eso va a depender de lo que se considere el momento de la última transfusión. Entonces, hay muchos maternofetales que consideran que el momento de la última transfusión es la semana 30 a 32. Si ese es el caso, el parto debe ser entre las 32 y 34. Hay otros profesionales que consideran la última transfusión a la semana 36. Si ese es el caso, el parto debe ser entre la 37 y la 38. ¿Cuál es el mensaje? Que aproximadamente 3 semanas después de la última transfusión debe estar siendo el parto. Entonces, esa sería la recomendación de las guías americanas. Y el Royal College nos dice que si estáis inmunizada, pero los títulos están estables y no necesita transfusiones, 37 a 38 semanas. Si estás inmunizada y vemos que los títulos vienen en ascenso, así no requiere intervenciones, podemos considerar el parto desde antes. Y si está inmunizada y si está con requerimientos de transfusión fetal, podemos tener en cuenta la tasa estimada en la que va a descender la hemoglobina y el hematocrito, que ya la vimos, 0,4 y 1% al día, para tomar esa decisión de en qué momento terminar la gestación. Otras consideraciones respecto al parto en estas pacientes que también uno se pregunta es qué hace uno con el pinzamiento del cordón. Entonces, en esa paciente que tiene isoinmunización, ya sea que tenga anemia fetal o no la tenga, no se ha demostrado que pinzar el cordón de manera tardía empeore la hiperbilirubinemia o que aumente la hemólisis o que vuelva pues como empeore los parámetros hemodinámicos. Entonces, por eso en esas pacientes la idea es que usted le haga un pinzamiento tardío del cordón, porque eso va a ayudar a un feto que ya de por sí podría tener anemia a aumentar los niveles de hemoglobina y las reservas de hierro. Entonces, la idea en esa paciente, pinzamiento tardío. Y en la paciente que es de RH negativa, que no está isoinmunizada, uno dice, no, pues le pinzo temprano para que no se isoinmunice. La idea es que tampoco se ha demostrado que eso ayude a evitar la isoinmunización. Más bien, usted le hace el pinzamiento tardío para que tenga los beneficios de la hemoglobina y las reservas de hierro al feto. Y si el feto es positivo, usted le da la inmunoglobulina y así previene la isoinmunización.
Entonces, tanto en un caso como el otro, no hay una indicación de que usted le haga un pensamiento temprano. La idea es que usted, como en los otros, haga un pensamiento tardío. Para concluir entonces, recordarles que la inmunización es la presencia de anticuerpos maternos contra las proteínas que son desconocidas para el sistema inmune de la madre y que generalmente se da por exposición a sangre fetal que tiene el antígeno D, que el principal riesgo de inmunización es la enfermedad hemolítica del recién nacido y que los anticuerpos más relacionados son los anti-D, los anti-C y los anti-K, que la inmunización tiene un impacto particularmente grave en países como nosotros y la profilaxis con inmunoglobulina ha mejorado este pronóstico, que la inmunoglobulina se recomienda de rutina tanto anteparto como posparto, ya vimos las indicaciones en caso de que el recién nacido sea positivo y en los eventos sensibilizantes, que hoy en día, como están las cosas a día de hoy, no es costo efectivo hacer una profilaxis guiada por la genotipificación fetal del tipo de sangre pues del feto, valga la redundancia, y que la paciente se considera isoinmunizada así no tenga títulos críticos, solo con que el COM sea positivo se considera isoinmunizada, y las que tienen títulos críticos no solo están isoinmunizadas, sino que tienen alto riesgo de anemia fetal, que ya vimos cómo es el seguimiento y cómo es el tratamiento. Eso era lo que les traía para hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, algún comentario. Mari, no, felicitarte, como te dije, me pareció que hiciste el enfoque súper práctico y con los escenarios muy claros, como para que todos se lleven y nos llevemos, pues me incluyo como a casa, como cuáles son las indicaciones más básicas a hacer en cuanto a un resultado. Lo único que yo les digo y les recomiendo con mucho amor es que cuando llegue de pronto a ustedes ese resultado positivo, traten de calmar a la paciente, hablar con ella, porque muchas veces también la falta de información es las que llevan a que la paciente se angustie y empiece pues durante todo su embarazo pues un estrés horrible. Me ha pasado que me llegan las pacientes muy angustiadas que porque prácticamente le dijeron que el niño tenía anemia, que se iba a morir, los títulos tenía 1 en 1 y yo bueno, les hice todo, pues les miré cuáles anticuerpos tenían, no eran los de alto riesgo, entonces yo le dije, no, tranquila, entonces es como llenarse de motivos y explicarle muy bien, listo, para que no tengan dudas. Igual, si tienen dudas, nada, lo remiten, mandan fotico, pero créanme que cada vez más, gracias al gran uso pues que se le está haciendo a la inmunoglobulina, se puede decir que se está erradicando, ya es mucho más bajo, como decía Mari, los eventos en los cuales podemos ver ese tipo de pacientes. No sé si alguno tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Mari, no, súper buena la charla, me encantó. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, si nadie tiene más preguntas o comentarios, yo creo que podemos dar por terminado. Muchas gracias, María, por tu acompañamiento y por estar pues acá hoy, por sacarnos el tiempito. Felicitaciones, María Isabel, desde Barranquilla. Gracias al doctor Echeverría, estaba viendo toda tu conferencia, que es muy coincidente con la que se dio en la Bienal de Bogotá. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mari. Bueno, muchachos, que estén muy Gracias, bien. Mari. Nos vemos. Gracias, Mari. Mari, gracias, Mari, gracias, felicitaciones.